Bueno, pues sean bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a realizar en esta videoclase algunos ejercicios sobre el tema que estuvimos viendo en la pasada videoclase. Vamos entonces a realizar algunos ejercicios simples de cuantización de la carga y de ley de Coulomb. Entonces vamos a comenzar primeramente con los de cuantización de la carga eléctrica. Entonces, vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es la carga eléctrica asociada a un trillón de electrones? Entonces, bueno, tenemos que recordar el principio de cuantización de la carga eléctrica, que nos dice lo siguiente: la carga eléctrica total es un múltiplo entero de la carga del electrón. Si Q es la carga total, N es el número de electrones y E es la carga del electrón, entonces tenemos que multiplicar la cantidad, un trillón de electrones, por la carga del electrón. La carga del electrón, recordemos que es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La carga eléctrica la medimos en coulombs. Recordemos que es formalmente con signo negativo porque está asociado a una carga negativa. Entonces N nos informan que es un trillón, o 1 por 10 a la 18. Y este número no lleva unidades porque solamente está indicando la cantidad de electrones. Entonces, sencillamente sustituimos. Q es igual a N, 1 por 10 a la 18, un trillón de electrones, por la carga del electrón, menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y aquí la simplificación la hacemos como lo hemos indicado en anteriores videoclases. Multiplicamos los números y luego simplificamos las potencias. Entonces Q es igual a 1 por 1.6, menos 1.6 es menos 1.6 por 10, y aquí tenemos un producto de potencias. Recordemos que en un producto de potencias los exponentes se suman. 10 a la A por 10 a la B es igual a 10 a la A más B. Solo que aquí tenemos que cuidar los signos. Entonces sería A 18, B menos 19. Es decir, 18 menos 19. Y todo esto son coulombs, la unidad de medida. 18 menos 19 es menos 1. Entonces Q es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 1 coulomb. O bien, simplificado, 10 a la menos 1 es dividida entre 10. Sería menos 0.16 coulombs. Entonces, esa es la carga eléctrica asociada a un trillón de electrones. Entonces, el principio de cuantización de la carga eléctrica nos dice que cualquier cantidad de carga que tenga la materia siempre es un múltiplo entero de la carga del electrón. Bien, entonces vamos con otro ejemplo de la misma cuantización de la carga eléctrica. Entonces vamos al ejemplo 2. ¿Cuántos electrones existen
en una nube que tiene una carga eléctrica de 16 coulombs. Entonces puede ser una nube, puede ser un objeto, puede ser cualquier material que frotemos, etc. Entonces aquí conocemos la cantidad de carga, pero nos piden el número de electrones. Entonces recordamos la expresión. La cantidad de carga es igual al número de electrones por la carga del electrón. Entonces la carga del electrón es un valor constante, es un valor fijo. Por lo tanto, tenemos que despejar n, puesto que conocemos la cantidad de carga de esa nube. Entonces, despejando n, tenemos que es Q dividida entre la carga del electrón. Entonces, esta es la expresión que vamos a emplear para encontrar el número de electrones existente en una carga de 16 coulombs. Entonces, dividimos los 16 coulombs entre la carga del electrón, que recordemos que es un valor fijo, menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Coulombs y coulombs se cancelan y nos va a quedar simplemente un número, que es lo que estamos buscando. Algo sin unidades. Entonces 16 entre menos 1.6 es igual a menos 10. Y aquí tenemos 1 sobre 10 a la menos 19, equivalente a 10 a la 19, utilizando otra vez la ley de los exponentes. Entonces, menos 10 por 10 a la 19. A lo mejor ese número no nos dice mucho. Bueno, vamos a recorrer, vamos a quitar un 0. Y entonces esto se transforma en menos, agregamos aquí un 0 y lo quitamos de acá. O sea, equivale a multiplicar por 10, pero para no alterar la cantidad, tengo entonces que restar un exponente o dividir entre 10 esta cantidad. 10 a la 18. Entonces, valor absoluto es 100 por 10 a la 18. Aquí, bueno, aunque está asociada la carga del electrón como negativo, cuando damos un número por convención, lo damos en valor absoluto, es decir, un número positivo. Porque, pues bueno, no tiene sentido hablar de menos 100 unidades, menos 100 electrones, sino que siempre las cantidades entonces van en números positivos. Entonces, en este caso, sacando el valor absoluto de n, tenemos 100 trillones de electrones. Entonces, la respuesta es, ¿cuántos electrones hay en una carga eléctrica de 16 coulombs? Pues hay 100 trillones de electrones. Es decir, cuando nosotros calculamos el número de electrones, pues vemos que en realidad es una cantidad enorme. Porque generalmente, recordemos desde la teoría cinético-molecular, que las cantidades, el número de Avogadro, el número de Loschmidt, etc., nos hablaban de la existencia de trillones o cuatrillones de moléculas en un espacio relativamente pequeño, por ejemplo, de 1 metro cúbico. Bien, entonces con esto pues ilustramos cómo se utiliza la expresión que nos da la cuantización de carga. Recordemos simplemente Q, la carga eléctrica es el número de electrones por la carga del electrón. Entonces, bueno, con esos dos ejemplos finalizamos lo referente a la cuantización de la carga eléctrica. Vamos a pasar con la ley de Coulomb.
vamos al ejemplo 3, donde nos piden encontrar la fuerza de repulsión La fuerza, pues sabemos que es la fuerza eléctrica o electrostática entre dos electrones separados una distancia de 10 a la menos 6 metros. Entonces, hay ocasiones en que ejercicios, al parecer, solamente nos dan un dato y nada más. Los demás lo tenemos que inferir y siempre tenemos que fijarnos que nos están dando como información. Aquí, en una lectura rápida, diríamos, bueno, nada más me dan la distancia de separación. ¿De dónde está la carga? Bueno, ahí hay que fijarse entonces muy bien en el enunciado. Nos están hablando de dos electrones. Por lo tanto, van a ser las cargas de dos electrones, Q1 y Q2, pero iguales, y sabemos entonces que la carga del electrón es un valor fijo. Entonces, ahí, en este enunciado, me está dando ya de manera indirecta el valor de las cargas. Me dice que son iguales, ¿sí? Y que son dos electrones, y ya sabemos que el electrón pues tiene una carga de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y entonces, cuando reviso la expresión de la ley de Coulomb, la constante de Coulomb por el producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia, recordamos también que la constante de Coulomb es un valor fijo, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Por lo tanto, esta expresión se reduce a K, las cargas son iguales y es la carga del electrón. Entonces aquí tengo E, la carga del electrón al cuadrado, y recordemos que aunque sea negativo, el cuadrado de un número negativo se vuelve positivo. Por lo tanto, ahí ya no me tengo que preocupar del signo. Entre la distancia que sí se conoce. ¿Cuál es esa distancia R? Es 10 a la menos 6 metros, una millonésima de metro. Si lo queremos expresar en decimales, sería 0.123456 metros. Recordemos, décima, centésima, milésima, diez milésima, cien millonésima, millonésima. Entonces, basta sustituir en la expresión. Entonces, la fuerza de Coulomb es entre dos electrones, la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por la carga del electrón, que en este caso es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, esto va al cuadrado, y dividido entre la distancia, 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Aparentemente se ve una expresión muy compleja, pero como lo hemos venido manejando a lo largo de las videoclases, vamos a ir por partes. Vamos primero a multiplicar, dividir todos los números respetando los exponentes. Aquí sería 1 por 10 a la menos 6. Entonces aquí no hay mucho problema en el denominador de esta expresión. Entonces vamos a hacerlo acá arriba. Y esa simplificación queda entonces F igual a todos los números, 9
por menos 1.6 al cuadrado entre, vamos a ponerlo nada más por formalidad, 1 al cuadrado. Lo ponemos para indicar que, por ejemplo, si fueran 2 millonésimas, tendríamos que poner 2 por 10 a la menos 6, elevarlo al cuadrado y no olvidarnos de elevar al cuadrado la cantidad que multiplica a la potencia, a la exponente. Entonces, ya están los números. Vamos a simplificar los exponentes y al final las unidades. Entonces, aquí tenemos 10 a la 9 por 10 a la menos 19 al cuadrado. Entonces, cuando tenemos 10 a la A entre 10 a la B, por definición esto es 10 a la A por B. Entonces, menos 19 por 2, menos 38. Pues aquí queda, y como está multiplicando, ahora usamos la otra propiedad. 10 a la A por 10 a la B es 10 a la A más B. Entonces, 9, y aquí con su signo respectivo, menos 38. Dividido entre 10 a la menos 6, pero aquí está el cuadrado. Entonces aquí es 10 a la menos 12. Y a su vez volvemos a aplicar la propiedad ahora de 10 a la C entre 10 a la D es 10 a la C menos D. Entonces 9 menos 38 menos 12. Entonces aquí lo ponemos más 12. Y desaparece este aquí. Y vamos entonces a simplificar las unidades. Aquí tenemos entonces Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Coulomb, las unidades también se elevan al cuadrado, si así lo está indicando, es decir, también afectan los exponentes. Entonces, Coulomb al cuadrado es Coulomb cuadrado, y metros también lo elevamos al cuadrado, metros cuadrados. Entonces, observen que se simplifica, metros cuadrados se van, coulombs cuadrados también se van, y entonces lo único que nos queda son los newtons, que pues es lógico porque estamos buscando una fuerza. Entonces, F es igual a, y ahora sí podemos simplificar usando nuestro abaco, calculadora, computadora, teléfono celular, lo que tengamos a la mano. Menos 1.6 al cuadrado por 9 nos da 23.04, y vamos a hacer aquí la simplificación. Podemos hacerlo 9 menos 38 más 12, o sumar también 9 más 12, eso nos da 21. 21, para no errar, menos 38, nos da un total de menos 17. Entonces, si son newtons. Esta es entonces la fuerza de repulsión entre dos electrones, separados 1/1000 de metro. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que las fuerzas para nuestro mundo macroscópico donde vivimos, entre las partículas, por ejemplo, entre dos electrones, pues son sumamente pequeñas, prácticamente indetectables aún con los mejores instrumentos de medición. Por eso es que el mundo microscópico y submicroscópico es muy difícil, aún en nuestros días, de analizar, y se requieren otro tipo de técnicas para pues medir fuerzas, velocidades asociadas a estas partículas. Bien, vamos con el cuarto y último ejemplo, en este caso del uso de la ley de Coulomb.
Entonces vamos a encontrar el valor de la carga eléctrica de dos cargas, de dos, bueno, vamos a ponerle dos esferitas de unicel que tienen la misma masa y carga, sin la fuerza eléctrica entre ellas es de 1/1000 de Newton cuando están separadas en la distancia de 1 milímetro. Entonces aquí lo que no nos están pidiendo es el valor de la carga eléctrica de dos esferitas de unicel iguales, que la condición del problema nos dice que tienen la misma masa y que tienen la misma carga eléctrica. Entonces nos dan el valor de la fuerza eléctrica entre ellas. Si tienen la misma carga, pues estamos suponiendo que es una fuerza de repulsión. Y nos dan magnitud de la fuerza, además de la distancia de separación entre ellas. Entonces es otra vez un ejercicio donde en apariencia, si uno no lo lee con cuidado, dirá, bueno, me dan en forma genérica las cargas, en principio, ¿cómo sé que son iguales? Bueno, las condiciones del problema es entonces donde hay que fijarnos. Nos dice que tienen la misma masa y la misma carga. Entonces, ¿cómo queda la expresión de Coulomb? De la siguiente manera. Y vamos a ver que en este caso, lo que hay que calcular es el valor de la carga eléctrica. Entonces, la ley de Coulomb dice que la fuerza entre dos cargas es la constante de Coulomb por el valor de la carga 1 por el valor de la carga 2 entre la distancia de separación al cuadrado a la que se encuentran esas cargas. Podremos visualizarlo así: carga 1, carga 2, separadas una distancia r, y entre ellas nos dicen que hay una fuerza de valor conocido, así como la distancia. Bien, ¿cuáles son las condiciones del problema? Nos están diciendo que son dos esferitas de unicel con la misma masa y con la misma carga, es decir, Q1 es igual a Q2, pero entonces esta carga es la que no conocemos y la que vamos a despejar de esta expresión. ¿Cómo quedaría entonces reescrita? Fuerza igual a constante de Coulomb, Q1 y Q2 iguales, Q al cuadrado entre R cuadrado. ¿Qué conocemos? Conocemos la fuerza y conocemos la distancia. 1 milímetro y 0.01 newton, una milésima de newton. Esto también lo podríamos convertir a metros para no tener problemas con las unidades. Esto es una milésima de metro
Y si lo queremos transformar a potencias, la fuerza sería 1 por 10 a la menos 3 newtons. Y la distancia, igual, aquí, 1 por 10 a la menos 3 metros. Entonces siempre en los ejercicios hay que ver que todas las unidades queden transformadas en forma conveniente para que, por ejemplo, aquí sabemos que la constante de Coulomb pues está en newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces por eso es conveniente, si aquí tenemos milímetros, transformar a metros. Aquí teníamos newtons, no hay problemas, pero lo podemos expresar en forma de potencias. Y recordamos que esta es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado y la constante de Coulomb. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues calcular lo que nos están pidiendo, que en este caso es la carga. Entonces tenemos que despejar esa carga al cuadrado, y como nos piden la carga, no el cuadrado de la carga, después extraeremos raíz cuadrada. Primero vamos a pasar lo que nos esté estorbando, y aquí empezamos. La constante de Coulomb multiplica a la carga al cuadrado, por lo tanto la pasamos dividiendo, y entonces nos queda F sobre K es igual a Q al cuadrado sobre R cuadrado. R cuadrada divide, está en el denominador, lo pasamos para acá para dejar sola a Q cuadrada multiplicando. Entonces, siguiente paso, F por R cuadrada entre K, ahora sí, nos queda igual a Q. Esta es la expresión prácticamente simplificada, el cuadrado. Y ahora extraemos la raíz cuadrada, tanto a la izquierda como a la derecha de la ecuación. F R cuadrada sobre K es igual a raíz cuadrada de Q cuadrada, y aquí nos va a quedar Q. Vamos a simplificar ahora esta expresión. Q es igual a, podemos, como aquí hay un cuadrado, extraer ese cuadrado de la raíz y dejarlo afuera. F sobre K, todo esto que multiplica a R, porque aquí está R al cuadrado. Entonces solamente nos basta sustituir el valor de la fuerza, de la constante de Coulomb y de la distancia para encontrar el valor de la carga. Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, la carga es la raíz cuadrada de la fuerza, que habíamos dicho que es 1 por 10 a la menos 3 newtons, sobre la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Todo esto en la raíz por la distancia de 1 por 10 a la menos 3 metros. Entonces vamos a simplificar. Aquí tenemos Q igual a 1/9, vamos a dejarlo ahorita así esta expresión, por, vamos a simplificar las potencias, 10 a la menos 3, que divide a 10 a la menos 9, entonces, a la 9, entonces pasa como menos 9. Y vamos a ver qué le pasa a las unidades. Newtons aquí y newtons acá, numerador y denominador, se cancelan. Coulomb al cuadrado sube acá, todavía dentro de la raíz. Y metros cuadrados queda aquí abajo, en el denominador. Y eso multiplica a 1
por 10 a la menos 3 metros. Entonces, si seguimos las simplificaciones, un noveno, que menos 3 menos 9 son menos 12. Y ahora sí, las unidades también se ven afectadas por la raíz cuadrada. Coulomb al cuadrado, raíz cuadrada es coulomb, metros cuadrados, extrayendo la raíz cuadrada es metro, y entonces, bueno, dejamos mientras esta, 1 por 10 a la menos 3 metros, que va a multiplicar a coulombs, ya extraída de la raíz, entre metros. Metros y metros se cancelan, y en efecto, nos quedan coulombs, porque estamos buscando carga eléctrica. Entonces, aquí podremos usar la calculadora, etcétera, pero también vamos a usar aquí una de las propiedades de la raíz cuadrada. Si tengo a por b, esto equivale a extraer la raíz de a y multiplicarla por la raíz de b. Entonces, de esta manera, extraigo la raíz de un noveno y la raíz de 10 a la menos 12. Entonces, la raíz de un noveno es un tercio por, y ahora, ¿a qué es igual la raíz de 10 a la menos 12? Pues recordemos que 10 a la menos 12 raíz cuadrada equivale a tener 10 a la menos 12 elevado a la potencia 1 medio. 10 a la a por 10 a la b es 10 a la a por b. 12 por menos 12 por 1 medio, esto es 10 a la menos 6. Y entonces nos queda Q igual a 1 tercio por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces la carga de cada esferita, de unicel, es de la tercera parte de 1/1000 de coulombs. A veces, por ejemplo, también lo podemos expresar así: 1 tercio por 10 a la, bueno, para ya expresarlo así, 10 a la menos 6 coulombs también se denomina micro coulombs. Entonces, 1 tercio de micro coulombs. Ahora, vamos nada más finalmente a hablar de los múltiplos y submúltiplos que a veces son utilizados en la física y que simplifican y nos permiten, como aquí hicimos, simplificar un exponente, una cantidad, con un símbolo adecuado que está representando, en este caso, 1/100000. Bien, entonces este es el resultado final. Entonces nada más vamos a hablar, ya para terminar, de algunos submúltiplos, los más comunes, de unidades, y así como los múltiplos. Cuando tenemos una unidad en física, coulombs, metros, etcétera, conviene a veces tomarlo, no todo el número, sobre todo si es muy grande, si tiene muchos ceros, o si es muy pequeño, tiene muchos decimales. Lo que debemos hacer, o lo que hace la física, es expresarlo en cantidades que son submúltiplos, si son pequeños, o múltiplos. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, está nano, que significa 10 a la menos 9, o 1/100000 de la unidad. Está micro, que es 10 a la menos 6. Una micra, por ejemplo, es 1/100000 de metro. Está mili, que significa que multiplicamos por 10 a la menos 3, o la milésima parte. Un mililitro es la milésima parte de 1 litro.
Un milímetro es la milésima parte de un metro. Entonces, mili, nano, nano y micro son algunos de los más comunes, no son los únicos. También, por ejemplo, la unidad 10 a la menos 12, 10 a la menos 15, etc., 10 a la menos 18, tienen mucho significado, sobre todo cuando se ven cálculos de física contemporánea. Entonces también, cuando lleguemos a esa parte en las videoclases, vamos a volver a recordar algunas unidades, múltiplos y submúltiplos. Y los múltiplos más comunes son kilo, que significa que multipliquemos la cantidad por 10 a la 3 o por 1000. Un kilogramo son 1000 gramos. Kilo, 1000. Por gramo, 1000 gramos. Un kilowatt, 1000 watts. Un kilobyte, 1000 bytes. Mega, que significa que multipliquemos por 1.000.000. Un megawatt, 1.000.000 de watts. Un megabyte, 1.000.000 de bytes de información, por ejemplo. Y kilo, mega, también está giga. Ahora, por ejemplo, muy usado para las capacidades de los discos duros o de las frecuencias del internet, de las señales. Y esto significa multiplicar por 10 a la 9, o sea, 1000 millones. Un gigabyte, 1000 millones de bytes, o 10 a la 9 bytes. Entonces, no son las únicas, pero sí las más comunes para la física. Entonces, por ejemplo, si tenemos un caso de frecuencia de 1.400.000 Hz, pues esto lo podremos expresar recorriendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, colocando el decimal, 1.4, y entonces a la unidad, que en este caso es unidad de frecuencia, si recorremos 6 lugares, entonces son mega. Entonces podemos poner 1.4 megahertz, que es como se dan, por ejemplo, típicamente las frecuencias de radio o de televisión. Por ejemplo, las de radio, 620 kHz, 98.1 MHz, etc. Y vamos finalmente con cantidades pequeñas, ejemplos. Entonces ahora, por ejemplo, que están muy de moda los virus. Entonces el tamaño típico del SARS-CoV-2 es de 100 nanómetros. Entonces, ¿cómo expresaríamos esto en decimales? Pues de la siguiente manera. 100